Europa Occidental, siglo IX. Luego de la muerte de Carlomagno, rey de los francos, la unidad territorial que había alcanzado a unificarse se fue desmembrando ya que sus sucesores no pudieron tener la misma influencia alcanzada por él. Europa Occidental quedó fragmentado en numerosos reinos, ducados y principados. Esto coincidió con la segunda gran oleada de invasiones por parte de pueblos sarracenos, vikingos y magiares. Esta situación de inseguridad hizo que los señores poderosos de cada región se encargasen de defender estos territorios ante el avance invasor. Para frenar estos ataques, reclutaron a grupos de hombres armados y construyeron castillos de piedra protegidos por gruesas murallas y fosos. En estos castillos se refugiaban los campesinos de los alrededores cuando se producía algún ataque. A cambio de protección, los campesinos se comprometieron a obedecer a los señores y a trabajar para ellos. Este tipo de lazo de obediencia se prolongó a lo largo del tiempo, configurando un modelo social y político que prevaleció durante gran parte de la Edad Media, y al que llamamos feudalismo. De esto es lo que vamos a hablar a continuación. Para poder entender de lo que vamos a hablar, es necesario ubicarnos en tiempo y espacio. En videos anteriores habíamos visto que la Edad Media es un periodo que abarca aproximadamente 1000 años y tiene su propia periodización. Algunos historiadores la dividen en temprana, alta y baja. Otros, sin embargo, consideran solamente hablar de alta y baja. Hay quienes inclusive hablan de una plena Edad Media, aunque esta división no es universalmente aceptada. Nosotros nos vamos a ocupar entre los siglos IX a XIII, periodo que se sitúa en una especie de frontera entre la alta y baja Edad Media, y la vamos a ubicar espacialmente en Europa Occidental. Una vez aclarado esto, comencemos. Uno de los conceptos fundamentales para entender este periodo es el de feudalismo. Pero, ¿qué es? Feudalismo se le llama al sistema político, social y económico predominante en Europa Occidental entre los siglos IX y XIII, aunque algunos de sus rasgos se prolongan inclusive hasta el siglo XVIII. En su forma clásica se basa en los vínculos de dependencia establecidos entre rey y señores, y entre estos últimos y sus siervos. La relación de vasallaje consistía en una obligación de fidelidad y asistencia a cambio de la protección de una persona de condición social superior. Entre el rey y los señores de la nobleza, el vasallaje implicaba la obligación de los señores de asistencia militar y reconocimiento, y por parte del rey del otorgamiento de cierto beneficio o feudo, que era por lo general un dominio territorial que incluía derechos y jurisdicción sobre sus habitantes y la facultad de percibir rentas y tributos. Por otro lado, entre los señores feudales y los habitantes de sus dominios también existían relaciones de vasallaje y de servidumbre. Las primeras, es decir, las de vasallaje, vinculaban por lo general a hombres libres a prestar servicios militares o pagar tributo. En cambio, las de servidumbre hacían que aquellos que vivían en las aldeas del señor prestasen y pagasen contribuciones. Es decir, estos entregaban un tributo que consistía en dar una parte de lo producido en el campo o trabajar en las tierras del señor a cambio de protección. En lo político, el feudalismo consistió en un fraccionamiento del Estado, pues todos los señores feudales gozaban de amplia autonomía en sus territorios, armaban sus propios ejércitos, acuñaban sus propias monedas, percibían impuestos y administraban su propia justicia. La economía, durante este periodo, se basaba fundamentalmente en la explotación agraria y en la producción artesanal en los límites del feudo. Ahí se producían todos los elementos fundamentales para la subsistencia, desde los alimentos hasta la vestimenta, las armas, las herramientas y un montón de otras cosas más. Cada señorío estaba integrado por una reserva señorial,
que eran las tierras cercanas a los castillos, por lo general las mejores, que pertenecían al señor y eran trabajados por los siervos; los mansos, que eran parcelas que el señor les daba a los campesinos para que produjeran para su subsistencia y de la cual los campesinos debían entregarle una parte de lo producido como tributo; y las tierras comunales, que eran las tierras que no se ocupaban para la producción agrícola, sino que eran de uso común, por lo general para actividades de pastoreo. En relación al ámbito ideológico y cultural, durante el feudalismo, la Iglesia Católica era la única institución que tenía más poder que el rey. La autoridad de la Iglesia no se cuestionaba, tanto así que se creía que los reyes eran impuestos por Dios y por tal razón tenían un derecho divino. Solo el Papa, como representante de Dios en la tierra, era quien podía sancionar o destituir un rey. Por ello, en innumerables ocasiones, era el clérigo el que tomaba las decisiones y no propiamente el rey. Durante el feudalismo se impuso el cristianismo a través del poder influyente de la Iglesia Católica. De hecho, solo quienes formaban parte del clérigo tenían derecho a diversos conocimientos culturales. Los nobles, por el contrario, solo podían instruirse en el área militar y de combate, mientras que los siervos y campesinos generalmente eran analfabetos y solo practicaban y profesaban la fe cristiana. En cuanto a la sociedad feudal, como habíamos visto hasta ahora, esta sociedad era jerárquica, es decir, que había diferenciación entre los distintos grupos sociales. Históricamente, las clases dominantes de las sociedades han desarrollado justificaciones ideológicas que contribuyeron a sostener esa desigualdad. Durante este periodo, la Iglesia Católica, que tenía una gran influencia cultural, elaboró y difundió una visión de la sociedad que la llamó teoría de los tres órdenes. Según esta teoría, la sociedad estaba conformada por tres órdenes sociales jerárquicos pero complementarios. Los oradores, ubicados a la cabeza de la sociedad, compuesto por la cúpula eclesiástica, es decir, sacerdotes, clérigos, obispos, cuya misión era rezar por la salvación del resto de la población. Los guerreros, que eran el estrato intermedio de la sociedad y cuya misión divina era defender a toda la población. Y los labradores, que eran el grupo más bajo, aunque el mayoritario, de la sociedad, y la función era que Dios les había dado la tarea de mantener al resto de la sociedad y de trabajar. De acuerdo con esta teoría, esa organización social había sido creada por Dios y por ende era un orden perfecto e inamovible que, por obvias razones, no podía ser cuestionado. Por esto, la teoría de los tres órdenes funcionaba como una justificación de la desigualdad social y la explotación hacia los campesinos que llevaban adelante los señores feudales. Y con esto finaliza el video de hoy. Espero que hayan podido entender algo. Si les gustó, denle like. Como siempre digo, más adelante seguiré subiendo material. Mientras tanto, me despido. Tengan todos ustedes buenas tardes y que la historia los acompañe siempre.